Queridos hermanos, que la bendición eterna, infinita del cielo esté con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la Palabra de Dios en este día sábado. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de Santa Mónica, aquella mujer valiente, esposa, madre, que entregó su vida totalmente al Señor, que hoy es santa, que hoy le admiramos, es la madre de San Agustín. Pedimos a ella interceda, nos alcance todas las bendiciones del cielo. Entregamos también a todas aquellas esposas, madres que sufren, que oran pidiendo por la conversión de sus esposos, de sus hijos, que Santa Mónica interceda por todos y que nos alcance de parte de Dios el don de la fidelidad. Vamos en este momento a tomar la palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25 de los versos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos muy amados, el Señor durante todos estos días a través de su Evangelio nos ha estado llamando a la vigilancia, nos ha estado llamando a estar preparados. Nos hablaba de aquellas 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 necias, y nos invitaba a la vigilancia. Y hoy nos está también hablando a través de una parábola. Hoy nos está hablando de cómo será nuestro juicio finalmente, porque Él vendrá. A cada uno nos ha dado unos talentos, como hoy lo dice. Hemos de tener en cuenta en primer lugar que todos somos administradores y que Dios nos ha dado a cada uno de acuerdo a nuestra capacidad. Nos ha dicho: al que más se le dio, más se le exigirá. Pero a todos, absolutamente a todos, el Señor nos ha dado talentos. Y ese talento que Él nos ha dado, el más grande de todos, es el amor. El amor que debemos hacer crecer día a día, entregarlo al Señor a través de nuestros hermanos. Un talento que debe producir. A unos nos ha dado más, a otros ha dado un poco menos, pero finalmente si nos damos cuenta, así como le ha hablado a estos siervos, uno que recibió 5 talentos, trabajó arduamente, le presentó otros 5,
¿Y cuáles son las palabras de su Señor cuando llega? Eres un servidor fiel. Por lo tanto, yo te daré un cargo importante. Entra al banquete de tu Señor. Lo que el Señor quiere de todos nosotros es fidelidad. No nos pide algo más que la fidelidad. Que confiemos en Él, que luchemos con nuestras fuerzas, aun cuando parecen ser tan pequeñas, saber que la gracia de Dios viene y esa gracia de Dios hace que nuestra debilidad se convierta en fortaleza. Nos está llamando a la perseverancia. Cada uno hemos recibido de parte de Dios dones tan grandes, tan especiales, y debemos entregarlos. El que quiera guardar su vida, dice el Señor, la perderá, pero el que la pierda por mí, el que la entregue por mí, por el Evangelio, la salvará. Es entregar nuestra vida con esas cualidades humanas que tenemos, talentos, dones que el Señor nos ha regalado, colocarlos al servicio de los hermanos. ¿Y saben qué sucede con esos bienes materiales que Dios nos da? Y los bienes espirituales especialmente, que son mucho más grandes, si los colocamos en manos de Dios, producirán fruto en abundancia. Y son los que nos llevarán también a poder recibir la recompensa eterna. Hoy yo les invito a que cada uno meditemos qué gracias hemos recibido de parte de Dios y cómo las estamos administrando. Hoy el Señor eso nos manifiesta. Somos administradores porque el dueño de todo lo bueno que hay en nuestras vidas es Él y debemos administrar bien. Y ahí está la fidelidad que nosotros le manifestamos al Señor. Si hoy le entregamos nuestra vida, el amor que en nuestro corazón lo entregamos totalmente, los bienes materiales, nuestros talentos en servicio a nuestros hermanos, somos fieles y un día recibiremos de parte de Él aquellas palabras consoladoras. Entra al banquete de tu Señor. Al que le dio 2 talentos, éste los colocó también a producir y por lo tanto le va a presentar otros 2 talentos a su Señor. Miren, la recompensa es la misma, hermanos. Entra al banquete de tu Señor. Has sido fiel en lo poco, te dará un cargo importante. Dios no nos va a pedir más de lo que Él mismo nos está concediendo. San Agustín en una oración hermosa le decía al Señor: Señor, dame lo que me pides y después pídeme lo que quieras, sabiendo que todo aquello que el Señor nos pide, Él mismo nos va a dar la gracia para poder ser fieles a Él, pero si lo buscamos. Y qué tristeza, porque aquí es donde quiero centrarme en este momento. Aquel que recibió un talento, había recibido un solo talento, pero fue negligente y holgazán. Dice la palabra que sintió miedo y por lo tanto enterró aquel talento. Ese talento tenía en sí mismo la potencia de poder producir en abundancia, producir otro talento. El Señor no le iba a pedir más de la capacidad que veía en él, pero fue negligente, fue holgazán, pusilánime, incapaz. Así nos sentimos muchas veces nosotros cuando se nos olvida que somos administradores y que la gracia viene de Dios y que Él toma eso tan pequeño que hay en nuestro corazón y puede multiplicarlo y hacer de nuestra vida una gran bendición. El Señor a todos nos ha dado esos talentos. Y hoy les recuerdo que los bienes espirituales no son como los bienes materiales. Cuando hay amor en nuestro corazón, esos talentos los colocamos al servicio del Señor. ¿Y qué sucede con ellos? Se multiplican y van creciendo. Los bienes espirituales no son como los bienes materiales que los invertimos y si nos descuidamos envejecen o se acaban. Cuanto más entregamos amor, más vamos a recibir amor. Y ese es el talento que Dios nos ha dado. Hermanos, hoy quiero recordarles, como decía San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestras vidas vamos a ser juzgados en el amor. El Señor no nos va a decir, es que no hiciste mal. Hay muchos que nos conformamos diciendo, yo no robo, no mato. Yo no soy una persona que le haga mal a nadie, pero nuestro juicio no va a ser así. El Señor nos va a preguntar por lo que nosotros producimos, no por el mal que dejamos de hacer. El Señor quiere algo en positivo. Entreguemos nuestra vida, hagamos crecer el amor, hagamos felices a nuestros hermanos, a quienes están a nuestro lado. Y así, hermanos, es como vamos a agradar a Dios, ser fieles a Él y no tengamos miedo. Yo les recuerdo hoy, el Señor es capaz de hacer brotar agua de una roca en el desierto.
El Señor es capaz de dividir las aguas para que un pueblo entero pase por en medio de esas aguas sin mojarse. El Señor tiene todo el poder, pero todo depende de nuestra confianza. Así que, hermanos, nuestra confianza está en el Señor, no en nosotros que somos frágiles. Él nos ayudará para que produzcamos frutos en abundancia. Y finalmente, yo les invito hoy, por la intercesión de Santa Mónica, Madre de San Agustín, perseveremos. Esta mujer hoy la llamamos santa, y es una mujer que nos ha enseñado tanto, pero su santidad, ¿cómo la alcanzó? Siendo fiel al Señor, con los talentos que Dios le regaló, orando por su esposo, por su hogar, hasta el último momento, porque Patricio, su esposo, era un hombre libertino, inconverso, un hombre que la maltrataba, pero ella luchó por ese hogar hasta el final, y lo vio al final de sus días, bautizado, convertido, arrepentido. Y lo mismo San Agustín. Ella oró tantos años por ese hijo, nunca se cansó, y todo eso a que la llevó a la santidad. Hermanos amados, que el Señor nos conceda la gracia de perseverar en fidelidad, entregarle nuestro corazón y poder producir. Que con aquello que Él nos ha dado, esos talentos, aun cuando parezcan tan pequeños, son suficientes. El Señor nos pedirá de acuerdo a lo que Él nos ha confiado. Y si somos fieles en lo poco, el Señor nos dará mucho más. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un santo y un feliz día bajo la gracia de Dios.